Ya, ok, continuamos, chicos. Están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Ya, lo que aquí queremos resaltar un poquito es la parte del uso del osciloscopio, ¿sí? El osciloscopio que nosotros tenemos en este simulador tiene 4 canales. ¿Qué es un canal? Un canal básicamente es el lugar donde nos va a mostrar esa sección del circuito que nosotros estamos indicando, ¿sí? Entonces, cada uno de estos canales nos muestra en nuestro osciloscopio. Normalmente un osciloscopio tiene 2 canales, si es que son digámoslo así, los más usuales, los más comerciales. Entonces, ustedes también cuando han hecho los trabajos que se les ha pedido a inicio de las clases, ¿no es cierto? La primera clase les hemos pedido el trabajo de qué es un osciloscopio y para qué sirve. A ver, vamos a ver si se recuerdan. ¿Para qué sirve un osciloscopio? ¿Qué es lo que nos muestra en la pantalla? ¿Alguien se acuerda? Los que han hecho el trabajo. Nadie, chicos. A ver quién. O no han hecho su tarea y se han copiado de alguien. ¿Para qué sirve un osciloscopio, chicos? Vamos. Yo sé que saben. No, nos muestra las señales eléctricas. Ya, está bien. ¿Qué más? La magnitud. Para representación de forma gráfica. Ya, está bien. Es un dispositivo Inge, que nos permite visualizar la presentación y un registro de las señales eléctricas. Sí, está perfecto. Muy bien. Todo lo que han dicho es correcto. En el caso, por ejemplo, de un osciloscopio, nos muestra un eje X y un eje Y. Si ustedes se fijan, tenemos un eje X y tenemos también un eje Y. ¿Qué es lo que nos muestra en el eje X? A ver, ¿quién me puede decir? El tiempo. El tiempo, exacto. ¿Y qué nos muestra en el voltaje Y? Perdón, ya les he dado la respuesta. ¿No ve? En el eje Y nos muestra el voltaje. ¿Sí? Entonces, el osciloscopio nos muestra señales, ¿sí? De lo que es tiempo versus voltaje, ¿ya? Eso es lo que nos muestra, ¿ya? Ahora, en este caso, por ejemplo, cada canal que nosotros tenemos, ¿sí? Nos muestra la parte de voltaje. Esta es la perilla que nos muestra el voltaje. Vamos a hacer un pequeño taller cuando vamos a utilizar la parte de lo que son diodos, en la siguiente clase que tengamos. Y ahí les voy a indicar, digamos, yo tengo un pequeño osciloscopio, por así decirlo, en el cual les voy a mostrar el uso de las señales con este osciloscopio, que ustedes también lo pueden comprar, aquellos que desean, pero no es necesario, ¿no? Entonces yo les voy a mostrar y con eso, para más que todo, para que ustedes vean en forma física que sí se puede utilizar para los diferentes componentes, ¿no? Y de esa manera ver cómo funciona en la vida real. Obviamente yo no tengo los osciloscopios que son más profesionales porque esos osciloscopios oscilan entre los 5.000, 6.000 bolivianos. El que yo tengo es uno básico, uno pequeño que también cualquier persona puede comprarse si desea, pero como les indico, simplemente es para verificar las señales de...
de baja intensidad como las que nosotros vamos a utilizar en este tipo de cursos. Si ustedes quieren algo más profesional, entonces tendrían que comprarse el osciloscopio, que es de uso más profesional, que les indico que está entre los 5.000, 6.000 bolivianos. Yo creo que para el tipo de circuitos que nosotros vamos a hacer, entonces no es tan necesario. Pero si tienen la oportunidad en algún momento de utilizar un osciloscopio, entonces sería genial, ¿no? Entonces vamos a ver también esa posibilidad de que si es que se puede conseguir un osciloscopio en la carrera, sería genial. Así lo podemos utilizar, lo podemos ver físicamente. A ver, pues veremos cómo se ponen las cosas. Pero ya, como les digo, es bastante costoso. Pero nos sirve la parte de Proteus para ver lo que es el funcionamiento de un osciloscopio como tal y el tipo de señales que nos muestra. ¿Ya? Entonces, físicamente, por ejemplo, un osciloscopio tiene dos conectores, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos lo que es un multímetro, como les he mostrado, igual tiene dos conectores, uno rojo y uno negro. En el caso del osciloscopio, esos conectores se llaman sondas, ¿ya? Y las sondas son conectores ultrasensibles para, especialmente para mostrarnos el gráfico que corresponde a nuestro circuito, ¿no? Entonces, les voy a mostrar en el momento que hagamos este tipo de prácticas para que ustedes también reconozcan, digamos, más o menos cómo es una sonda, ¿no? Pero la que yo tengo no es muy profesional, pero sí nos sirve para este caso, ¿no? Ok, les voy a explicar acá un poquito lo que es referente a la pantalla del osciloscopio. Nosotros acá tenemos una señal de voltaje y tenemos una señal de tiempo. Entonces, de acuerdo a nosotros, a la escala que nosotros utilizamos de nuestro voltaje, entonces podemos ir subiendo o disminuyendo de acuerdo al tipo de escala que nosotros tenemos. Aquí nos va a mostrar en el cuadro, ¿sí?, el valor del voltaje que nosotros vamos a ir obteniendo de acuerdo a la escala que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan acá, nos dice 20. ¿Sí? Significa que nosotros estamos utilizando una escala de 20 por cada uno de estos cuadros que estamos mostrando en pantalla. Es decir, aquí tenemos 20, 40, 60, 80, 100, 120. ¿No es cierto? Entonces son los 120 voltios que nosotros hemos ingresado a través de nuestro generador. Eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Ahora, lo mismo sucede como para cualquier canal. Si nosotros utilizáramos los 2 canales o 3 canales, entonces también nos va a mostrar esas características. Pero por el momento vamos a trabajar con uno para que se entienda la parte de conceptos. Con esto, con esta perilla, yo puedo manipular lo que es el voltaje, ¿sí? Voy a ir desde los milivoltios, por esa razón también se utiliza un osciloscopio, porque los voltajes pequeños también me los va a mostrar en la pantalla. Si yo utilizo voltajes como de a partir de 2 milivoltios para adelante, también me va a mostrar en mi gráfico final. Ahora, lo mismo sucede para los 4 canales. Aquí yo tengo el canal A, canal B, canal C, canal D. Y cada uno está identificado por colores. Si ustedes se fijan, el canal A yo estoy utilizando de color amarillo. El canal B va a ser el color celeste. El canal C, el rojo, y el D va a ser el color verde. Entonces, cada uno de estos me muestra el voltaje. Algo que tienen en común, ¿qué es? El tiempo, ¿no es cierto? El tiempo, que es el eje X. Entonces, ¿dónde yo voy a manipular lo que es la parte del tiempo? Acá. Acá yo tengo la perilla y la perilla me va a indicar la escala en la cual yo estoy trabajando. Depende de la escala que yo voy a utilizar para mostrarme la curva y de esa manera yo puedo hacer un cálculo correspondiente a lo que es la parte del tiempo. Ahora, por ejemplo, si nosotros utilizamos una frecuencia, en este caso mucho más alta, que está relacionado con el tiempo, o digamos un valor de tiempo que es demasiado bajo, que en este caso, entonces va a aparecer esto, ¿no es cierto? Y en la vida real también, o sea, nos va a mostrar unas señales muy extrañas, digamos, a veces nos va a mostrar solamente ruido, y en ese caso nosotros tenemos que tener cuidado en utilizar una escala siempre adecuada. ¿Cuál es la escala adecuada? La cual que queda estable, una escala que queda estable, que no tenga
mucho de lo que es la parte de oscilaciones como en este caso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, no estoy utilizando una buena escala porque además ni siquiera puedo diferenciar entre lo que es mis señales. Entonces siempre tengo que tener cuidado con la parte de escala. Y de la misma manera, ¿no? Entonces acá, de acuerdo a mi escala, entonces yo tengo que fijarme el gráfico de dónde comienza una señal y dónde termina, para que yo pueda manipular lo que es la parte de la señal en la que voy a obtener. En este caso, por ejemplo, este me da una señalización, ¿sí? En la parte vertical, aquí es mi punto cero, y donde termina la curva, ahí es donde termino el time division llamado, que es la división de tiempo que yo tengo dentro del osciloscopio. Entonces sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ese valor de 8 cuadros que yo he contado hasta este punto, entonces lo tengo que multiplicar de acuerdo a la escala que yo tengo, que en este caso es 2 milisegundos en el cual yo estoy utilizando. Ahora si cambio mi escala, entonces tengo que multiplicar de acuerdo a la escala que yo tengo. ¿Sí? Entonces voy cambiando la escala, entonces de acuerdo a la escala, entonces yo voy cambiando el valor del tiempo que también tengo y de acuerdo a aquello me va a dar un resultado final. ¿Sí? Ahora, existen otros elementos como lo que es el trigger para ver qué tipo de señal estoy utilizando. En este caso yo tendría que utilizar para la señal alterna, me va a mostrar, por ejemplo, lo que es dónde está mi señal, ¿no? Dónde se inicia. Entonces ahí me va a mostrar si yo estoy utilizando señal alterna o continua. Aquí el auto está presionado, entonces igual, simplemente me va a servir para estabilizar. Si ustedes se fijan este botón o esta sección, entonces cuando yo he presionado el auto, entonces me está esperando a ver si cambio yo alguna señal. Entonces al desactivar esto, entonces se vuelve más estable, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que yo tengo que ver. Ahora, por ejemplo, si yo cambio, por ejemplo, lo que es la parte de fuente, entonces acá, si ustedes se fijan, ha cambiado totalmente la sección. Entonces, siempre tengo que seleccionar el canal en el cual yo estoy trabajando para no tener esos problemas. Eso también se sucede en la vida real, por si acaso, cuando yo tengo este tipo de señales. Ahora, yo siempre me tengo que fijar qué tipo de señal estoy utilizando. Si estoy utilizando una señal AC, una DC o de tierra. Cuando yo coloco, por ejemplo, una señal tierra, entonces no me va a mostrar nada. ¿Sí? Y esto también sucede en la vida real. Si yo le pongo GND, entonces es como si no tuviera ninguna señal. Es decir, no está capturando ningún tipo de señal, solamente la señal de tierra. Si yo le pongo DC, entonces ustedes van a notar que no existe gran diferencia. A ver, fíjense entre lo que es DC y entre lo que es AC. No ha cambiado, ¿no es cierto? Es porque la señal que yo estoy manejando es de tipo alterna. Y para la señal DC, entonces, cuando nosotros vamos a tener en la parte real, va a haber un pequeño desfase que acá no se está notando directamente. Pero cuando nosotros utilizamos DC, entonces va a tratar de capturar solamente la señal continua. Pero como esta no es una señal continua, entonces nos va a mostrar absolutamente toda la señal que nosotros tenemos dentro del gráfico. ¿Ya? Entonces, bueno, esa sería una forma de mostrarles cómo funciona nuestro osciloscopio. No sé si tienen alguna consulta, algo que tal vez quisieran preguntar. ¿No hay preguntas, chicos? Entonces yo les pregunto. Ya que no preguntan, entonces yo les voy a preguntar. Ya. A ver, vamos a detener esto. Por ejemplo, yo aquí tengo dos resistencias. Vamos a conectar acá a la segunda resistencia un segundo canal. Les pregunto, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo quisiera cambiar lo que es mi amplitud de, ya no va a ser de 120, sino va a ser de, a ver, vamos a poner 20 voltios. ¿Qué gráfico me va a mostrar en el canal A y qué gráfico me va a mostrar en el canal D? ¿Va a ser el mismo? ¿Va a ser diferente? Y si va a ser el mismo,
qué es cuál es la característica que hace que sea el mismo y si es diferente, cuál sería la forma de onda que nos va a mostrar en la resistencia 2. Vamos, chicos. Eso les voy a tomar como participación a los que me respondan. Repito la pregunta. He cambiado lo que es el voltaje, que era 20 voltios, ¿sí? Y la frecuencia sigue siendo la misma, ¿ya? Entonces, he utilizado ahora dos canales del osciloscopio. ¿Cuál es la señal que me va a mostrar en el canal A y cuál es la señal que me va a mostrar en el canal B? Si va a haber alguna diferencia o van a ser iguales en ambos canales. ¿Qué dicen ustedes? Vamos, chicos. ¿Van a ser iguales? Van a ser iguales. ¿Ya? ¿Por qué serán iguales? ¿Por la misma corriente? No estoy muy seguro. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Miguel Guay. Ya. Miguel. Ok, sí, está correcto. Vamos a ver. Vamos a ver en el gráfico. En este caso nos está mostrando la señal de canal A nada más. Ok, la señal del canal D. Ya. Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros conectamos, ya sea en un punto A o en un punto B, ¿sí? La señal es la misma, ¿ya? Bueno, acá no se muestra algún detallito, me estoy olvidando, por eso es. Es que lo está tomando como si fuera el canal principal, ¿ya? Lo que sucede acá, ¿sí? Nos va a mostrar la misma señal debido a que cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos el osciloscopio, no estamos cambiando en nada el circuito, sigue siendo la misma señal, ¿ya? Lo único que estamos haciendo es mostrar, en este caso, lo que es la señal que nosotros estamos generando a partir del generador, que en este caso sería una onda senoidal. ¿Ya? Entonces simplemente es eso. Entonces no afecta en nada al circuito lo que es el osciloscopio, ¿sí? Simplemente nos muestra, como ustedes mismos han dicho, la señal eléctrica que nosotros tenemos en nuestro circuito, ¿ya? Eso es, chicos. Ok, bueno, de acuerdo a lo que hemos indicado, ¿sí? Y de acuerdo a todo lo que se les ha explicado hace un momento, todo lo que vamos a hacer ahora es partir algunos conceptos entre lo que es, ya habíamos hablado un poquito de lo que es la corriente alterna, de lo que es la corriente continua. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de potencia. Cuando hablamos nosotros de potencia, estamos hablando básicamente de la relación que existe entre lo que es la corriente y voltaje. ¿Cómo yo me acuerdo o cómo me doy cuenta cuál es la relación entre voltaje y corriente? Básicamente cuando nosotros realizamos la fórmula, ¿no es cierto? Potencia es igual a corriente por voltaje. Y de ahí nosotros podemos utilizar la fórmula para encontrar lo que es la potencia disipada, que es utilizando en vez de la relación entre lo que es corriente y voltaje, utilizamos la relación entre lo que es corriente y resistencia, ¿no es cierto? Entonces utilizamos la ley de Ohm para hacer el despeje y simplemente eso es lo que realizamos. Am, ya. A ver, vamos a agrandar un poquito.
potencia, a ver, vamos a mostrarles. Esa sería la fórmula de la potencia. Potencia es igual a voltaje por corriente. Ahora también lo que podemos decir es que potencia es igual a lo que es, en vez de colocar voltaje, entonces vamos a colocar lo que es resistencia. Entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Como aquí tenemos una corriente, entonces va a ser I cuadrado, que es la corriente que nosotros tenemos, por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el valor de lo que es nuestra potencia. En este caso se llama potencia disipada. Cuando utilizamos ese término, cuando tenemos el valor de la resistencia en función de la corriente. Por eso se dice potencia disipada. Ejemplo, cuando nosotros tenemos un circuito cualquiera, siempre vamos a tener un valor de potencia en el cual nosotros necesitamos disipar. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el armado de su fuente, ¿sí? Hay algunos elementos que tienen demasiada temperatura en el momento en el cual nosotros estamos utilizando la parte de corriente. ¿Qué es lo que se necesita para esta sección? Vamos a necesitar lo que se llaman disipadores. ¿Y qué son los disipadores? Son elementos metálicos que nosotros lo colocamos a nuestros componentes para que no calienten demasiado y esa energía que ellos tienen, entonces se vayan colocando en estas, en estos elementos conductores, ¿no? Entonces en su momento también les voy a indicar cómo se trata, de qué se trata este tipo de componentes y cuándo se les utiliza. Mayormente esto lo tienen cuando nosotros necesitamos potencias altas. Si ustedes alguna vez han podido ver un amplificador desarmado, entonces se van a dar cuenta que existen varios transistores, ¿sí? Y estos transistores, por ejemplo, son eh, de tipo platillo y tienen bastantes disipadores. En el mismo uso, ¿no? Cuando ustedes alguna vez han debido desarmar una computadora o la han debido ver por dentro, entonces se han debido dar cuenta que el microprocesador también necesita un disipador y es un disipador que es una especie de placa metálica que se le pone entre lo que es la pasta, ¿sí? Y este elemento que es el disipador entonces nos permite hacer que nuestro microprocesador si nuestro microprocesador no se caliente demasiado, ¿no? Entonces, inclusive los modelos actuales ya tienen sus disipadores bastante grandes por la potencia que generan los microprocesadores de hoy en día, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando eran las primeras computadoras, se veían disipadores pequeños, pero actualmente ya los disipadores son mucho más grandes, especialmente, como les digo, para aquellos que utilizan los gamers, las computadoras gamers, entonces ahí también van a fijarse eso, ¿no? Entonces eso no hace falta inclusive ni siquiera que tengan una computadora gamer, ¿no? Basta con pasar por lugares como la Justus o pasar por algunas tiendas de computadora en la cual ustedes pueden observar los disipadores y se van a dar cuenta cuál es la forma de trabajo que realmente se necesita mantener una temperatura estable para que estos componentes no se dañen con el tiempo, ¿no? Entonces, esa es uno de los conceptos que es necesario que nosotros sepamos. ¿Ya? Otro elemento que también nosotros necesitamos conocer es la frecuencia. ¿Qué será la frecuencia? La frecuencia básicamente, lo que les he hablado, si ustedes en el anterior ejemplo, ¿sí? Les había mostrado. Acá, por ejemplo, a nosotros nos pide una frecuencia.
¿no es cierto? Nos pide una frecuencia. Entonces, nosotros, ¿cómo determinamos un valor de frecuencia o cómo sabemos cuál es el valor de frecuencia que nosotros vamos a utilizar? Bueno, en este caso simplemente lo que nosotros mayormente necesitamos es saber esa relación, ¿no? La frecuencia que es igual a 1 sobre el periodo. ¿Y qué es el periodo? El periodo es básicamente el inicio y cuando termina el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, cuando inicia y cuando termina el ciclo, entonces eso es lo que nosotros necesitamos saber. Ok, aquí hay algo que no está bien, ya. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una onda sinusoidal, entonces, ¿dónde empieza el ciclo? En el punto inicial y dónde termina cuando comienza nuevamente la curva a repetirse. Ese es el periodo que nosotros tenemos. Generalmente en una onda sinusoidal el periodo es de 2pi, ¿no es cierto? Una onda sinusoidal matemáticamente hablando. Ahora, ¿cuál sería, digamos, para nosotros en este caso, el periodo que nosotros tenemos se lo representa con una letra T. Una letra T en la cual nosotros podemos indicar que este periodo es 2pi, ¿no es cierto? 2pi. Pero en lo que son señales eléctricas, nosotros manejamos en función del tiempo, ¿sí? Es decir, que nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos este tipo de señales, ya vamos a generalmente utilizar, por ejemplo, en este caso el periodo en segundos, ya en segundos o milisegundos, ya en milisegundos. Esa es la forma en la cual nosotros utilizamos. ¿Y esto qué tiene que ver con la frecuencia? La frecuencia mayormente es igual a lo que es 1 sobre el periodo, ¿sí? Y esta relación entre ambos en unidades se llama hertz, ¿ya? Es decir, si yo quiero encontrar el tiempo, entonces, y tengo la frecuencia, entonces puedo hacerlo. Como simplemente despejando el valor del periodo y ya tengo el valor en segundos o milisegundos. Y si yo quisiera encontrar, por ejemplo, lo que es la frecuencia, entonces tendría que encontrar el mismo dato. Ahora vamos a hacer un pequeño cálculo que me parece pertinente para lo que es el uso que nosotros tenemos en casa. Sería, por ejemplo, nosotros tenemos el valor de la frecuencia, que es 60 Hz, lo que hemos utilizado en el ejemplo. Entonces, ¿cuánto sería el periodo de ese circuito si nosotros utilizamos los 60 Hz? A ver, un cálculo rápido, vamos. ¿Cuánto es el periodo de 60 Hz? 16.6 milisegundos. 16.6 milisegundos. Ah, ok. Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros, significa que nosotros vamos a cambiar de ciclo cada 16.6 milisegundos. Imagínense eso. Por eso es cuando nosotros tenemos cualquier circuito, a veces no notamos en el ojo humano que está cambiando, pareciera constante, pero en realidad está cambiando en esa cantidad de tiempo el circuito alterno que nosotros tenemos, que en este caso sería nuestra toma de tensión, ¿no es cierto?, en nuestra casa. Eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿ya? Y al ser en milisegundos, imagínense, tampoco lo detectamos tan rápidamente. Entonces es una forma en la cual nosotros podemos visualizar todo este tipo de detalles en cada uno de nuestros circuitos. Ok, chicos, entonces yo sé que el día de hoy es una clase un poco teórica. El resto, para que tengan en cuenta para la siguiente semana, lo van a averiguar, ¿sí? Esto con el fin de que se va a tomar en cuenta dentro de lo que es la parte del examen, ¿sí? Entonces enseguida yo les voy a dar el trabajo y para que lo vayan avanzando en este periodo que queda de tiempo. Entonces, no sé si tienen consultas o dudas
Simplemente la clase de hoy va a ser un poco cortita, ¿sí? Con el fin de que en este capítulo es un poco corto y en la siguiente ya vamos a avanzar más que todo la parte práctica y yo les voy a dar la parte de los conceptos que ustedes ya lo tienen que repasar dentro de los textos que se les ha dado y en función a eso se les va a ir haciendo consultas como el día de hoy, inclusive un poco más, para que ustedes también tengan la lectura constante de lo que es el tema, ¿no? Ya. Ok, chicos. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas, algo. Nada, ok. Bueno, lo siguiente, aclararles que aquellos que van a participar en lo que es la feria, entonces me manden una copia del documento que les había indicado. El formato les he pasado en el grupo, entonces aquellos que tengan que hacerlo, revísenlo y me mandan una copia para que yo les dé el visto bueno, el ok, y posteriormente lo mandan al encargado, que en este caso sería el licenciado Freddy Alanoca, ¿no? Entonces en el afiche está su número, cosa de que se contacten con él de forma directa. Ya, eso lo primero. Lo segundo, la siguiente semana no vamos a tener una clase como tal. Directamente vamos a dedicar el espacio de tiempo que ustedes tengan para el examen. ¿Ya? El examen va a ser habilitado aproximadamente como 2 horas. 2 horas van a tener ustedes para realizar el examen. ¿Qué va a entrar en el examen? Van a entrar los conceptos que habíamos utilizado en el primer capítulo, más los conceptos que ahora les voy a dar como una pequeña tarea para que ustedes lo vayan repasando y van a entrar algunos ejercicios relacionados con lo que habíamos indicado, ¿no? Ley de Kirchhoff, divisor de corriente, divisor de voltaje, teoremas de Benin-Norton. Eso van a entrar en cuanto a la parte de ejercicios. La mayoría creo que estaban utilizando lo que es les voy a dar una simulación, ya para que ustedes puedan realizarlo en el instante. Pueden utilizar la aplicación y pueden utilizar lo que es el Proteus como tal, que es lo único que yo voy a necesitar en el examen que ustedes realicen para verificar esta parte, es que hagan la captura de la imagen, ¿ya? O sea, si están utilizando Proteus, me capturan la imagen del Proteus y lo envían en el examen. Si están utilizando la aplicación, hacen el circuito que se les va a pedir que diseñen y envían la captura de la imagen a lo que es el examen. Ahí yo les voy a calificar esa última parte, pero por lo demás va a ser preguntas selectivas, cosa de que ustedes en el momento que terminen de realizar el examen, entonces puedan obtener su nota de forma inmediata. O sea, va a haber 2 secciones para lo que es el examen. Van a tener una sección teórica y van a tener una sección práctica. De esto lo voy a dividir en 2 partes para que no se hagan vencer con lo que es el tiempo. La opción de la parte teórica va a ser preguntas de selección múltiple. La parte del examen que va a ser práctica se les va a dar algunos ejercicios y también se les va a pedir una simulación. No se les va a pedir varios, se les va a pedir solamente una simulación y un par de ejercicios para que ustedes puedan enviarlo vía también el Moodle, ¿ya? Entonces, el examen por si acaso va a ser en el Moodle, ¿ya? Va a ser en el Moodle. Yo les voy a avisar para que ustedes ya puedan conectarse directamente a lo que es el examen. Se les va a dar un tiempo considerable para que ustedes puedan resolverlo y no tengan mayor dificultad. Aclararles que no todos van a tener el mismo examen, así que si han pensado hacer algún tipo de solidaridad, digámoslo así, entre paréntesis, para aquellos que lo hagan antes o después del examen, dudo que lo puedan hacer de la misma manera porque no van a tener el mismo examen, ¿ya? Tanto la parte teórica como la parte práctica van a tener diferentes preguntas. Ok, entonces no sé si tienen alguna consulta adicional. Hoy vamos a tener esta clase cortita, como les indico, ¿ya?
lo que es el taller del día sábado, les he subido la primera parte, me falta la segunda dado que tengo que hacer una pequeña edición, ¿ya? Y de acuerdo a eso yo les voy a mandar el segundo video que ya está prácticamente listo, más lo que es la clase del día de hoy y la tarea correspondiente, como siempre se les hace en el transcurso del día, hasta mediodía máximo ya va a estar colgado en lo que es el Classroom, ¿ya? No sé si tienen consultas, dudas. Inge, disculpe una pregunta. Dime, ¿Cuándo va a ser el examen? el próximo lunes, en el horario de Ya, clases. gracias. En el Ya, horario de gracias. clases, ¿ya? Va a ser como si estuviéramos en el aula y ustedes tuvieran el examen. No vamos a avanzar materia como tal, simplemente vamos a tener el examen, eso para que se queden más tranquilos y que no sea tan pesado tampoco la clase. Pero sí se les va a dar un trabajo que ustedes deberían presentarlo de ahí a una semana adicional, ¿no? Que va a ser de acuerdo a lo a lo que les indique, ¿no? No va a ser tampoco algo pesado. He tratado de que las tareas que les doy sean de acuerdo al contenido, no, que no sean cosas que yo les haga, digamos, cosas que tengan que averiguar demasiado. Yo entiendo que tienen otras asignaturas más, entonces, y también comprendo que el trabajo en línea yo también lo estoy pasando, que es un poquito más complejo que el trabajo presencial. Pero como siempre se les da todo lo necesario para que ustedes en el momento de realizar tanto la parte de los trabajos como la parte de los exámenes sea lo más accesible posible. Y les repito, aquellos que hayan sido clasificados dentro de los trabajos, entonces se eximen automáticamente del examen, ¿ya? El examen que van a tener, básicamente aquellos que presenten su proyecto, lo van a tener como 100% del examen, ¿ya? Ahora, si es que clasifican para lo que es la segunda parte de la feria y todo aquello, entonces más adelante, de acuerdo a los resultados que tengamos, entonces se va a poner en coordinación con estos estudiantes para que tengan algún beneficio adicional, ¿no? Porque dado que van a representar a la carrera, entonces seguramente van a presentar un buen proyecto. Y eso sí necesitan un premio mucho mayor. Entonces, en función a eso, siempre es bueno incentivar ese tipo de actividades. Por este caso, como les digo, aquellos que van a participar, entonces traten de hacer su documentación lo antes posible, dado que la presentación, si más no me equivoco, es hasta el 9 nada más de septiembre y tienen que contactarse también con el licenciado Alanoca para que él les dé algunos parámetros de este tema. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Y cómo va a ser el examen? ¿Selección múltiple o...? Van a ser dos partes. Uno va a ser selección múltiple para lo que es la parte teórica y la segunda parte va a ser desarrollo para la parte práctica. Y ahí va a haber entrar algunos ejercicios y simulaciones. ¿Ya? O sea, van a tener dos exámenes, ¿ya? En pocas palabras. Uno teórico y uno práctico. Y ambos tienen que resolver. El examen teórico, por si acaso, va a ser 10 puntos. El examen práctico va a ser 5 puntos. ¿Ya? Total 15 puntos del primer parcial. ¿Alguna pregunta más tal vez? Ya, bueno chicos, entonces el día de hoy, como les digo, vamos a terminar un poquito temprano, dado que les voy a dar un trabajo adicional y para la siguiente semana vamos a tener el examen. Eso sería todo por el día de hoy, chicos, y entonces más ratito igual ya va a estar subido los videos que les he prometido, más el trabajo que les he asignado, ¿ya? Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan un buen día y un buen resto de semana. Luego, Inge. Chao, chao. Igualmente, Listo, chao, chao. Ok, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.